presente acá. Gracias por la invitación. Creo que no saben la página que mandaron, pero dentro de un rato se va a dar. Bien. Creo firmemente que es bueno decirle a los pastores de qué esperan que se hable. Perdonen que le corrija a la hermana Torrales. Pero yo voy a hacer la de Ibiza. ¿Se acuerdan de Alberto Ibiza cuando en el programa, creo que era la versión acá, decía, antes de hablar que yo le decir una palabra? Como introducción al tema, ¿no es cierto? Quiero hacerles ¿cómo podría decir? Una referencia y una especie de consejo o una sugerencia, digamos. La toman si quieren, si no, ningún problema. ¿Si es espiritual? El tema es este. Es costumbre de nuestro ambiente evangélico hacer este tipo de reuniones. Qué lindo que terminó, qué bendición que hubo. Ay, no sabía que te perdiste. Me van a decir a mujer mañana cuando se gane el curso. El Espíritu Santo, ¿cómo no se la escuchó? ¿Y de qué dijo el pastor? Ay, no te lo puedo repetir, está ni en padre. No lo puedo repetir porque primero se pasaron mirando, en algunos casos hasta charlando mientras el pastor habla, y segundo porque uno dice, mujeres misteriosas. No sé quién se le ocurrió la idea del tema sobre el cual la mujer bautista argentina va a estar trabajando todo el año, pero precisamente una de las cosas que no hacemos es poner los lemas y después no sabemos para qué los pusimos. Porque la lógica es que si van a poner un lema, se hable sobre el lema. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que se espera? ¿Y cuál es el resultado? Y como yo antes de ser pastor, es decir, yo no soy un pastor profesional, yo soy al revés, un profesional pastor. Porque, por la gracia del Señor, fui contador público antes de mucho antes de ser oficialmente pastor. Me llamaban pastor por todos lados, porque predicaba por todas partes, pero la ordenación vino muchos años después. En ese marco de haber empezado de una manera para después aterrizar en el ministerio pastoral, a mí me cuesta mucho divagar. Y por el contrario, para mí todo debe de haber. Bueno, toma 2, 4 segundos. Porque estaba el empresario ese que necesitaba contador. Y entonces empezaron a aparecer los candidatos y a todos les hacía una pregunta. ¿Cuántos toman 2? 4. Para decir usted no sirve. ¿Y cuántos toman 2? 4 hasta que apareció uno que dijo depende? Ah, ese sí, a ese lo agarró. Así que no voy a contar el trasfondo de la respuesta que pero es la verdad, esto es así. Hoy estamos acá, ¿no es cierto? 26 de abril del 2025, el 12 de julio, en la luz si al pastor que va a estar no le dicen de qué va a hablar, va a hablar del sexo de los ángeles, que no tuvo nada que ver con las mujeres misteriosas. Y perdonen que no sea tan concreto, pero una cosa que no hacemos nosotros es decir, bueno, a ver, ¿cuál fue el resultado del 26 de abril? Mensuremos el resultado. Recojamos los testimonios del resultado. Y el 12 de julio reunámonos otra vez para evaluar los resultados. Y entonces el pastor que venga tendrá que hablar sobre esa base. Al tipo va a haber que decirle, miren,
pasó tal cosa, pasó tal otra, entre abril y julio pasaron todas estas cosas. Señor, tome nota de cuál es la situación de la mujer bautista de la zona sur del Gran Buenos Aires. De lo contrario, esto, lo de hoy va a pasar sin pena ni gloria, y julio van a reunirse. Necesitamos que el Señor nos hable. Haga la evaluación de lo que pasó, porque si no, no sirve. Nos pasó esto, y yo lo planteé en otro ámbito de la capital federal, y es lo mismo que hablar de las paredes. Porque yo insisto, lo planteo desde mi óptica de contador, en el que todas las cosas, aún las espirituales, me llegan en estilo balance, como para ver dónde está la utilidad o la pérdida. Así que la pregunta de qué pasa entre reunión y reunión es fundamental. Y cuando venga la hermanita presidenta de las mujeres bautistas argentinas, en ese Ezeiza para fin de año, hay que decirle lo mismo. Porque era muy delicada para hablar. No digo que la pide yo de potrillo, pero porque entre mi generación y la de edad, que no han pasado unos cuantos años, ¿verdad? Entre otras cosas, el himno que cantó recién es tan lindo, ¿no? En el ritmo de folclore peruano, ¿sabes? ¿No? Que eso fue un arreglo, ¿no es cierto?, que hicieron los de la Casa Bautista de Publicaciones cuando sacaron el Himnario Bautista Nuevo del 78. Pero los que somos viejos cantábamos así: del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí ruega, ¿quién me acusará? Mira, cantaron todo. Hemos leído, pastor, con ella el himnario 1978 y hemos leído el 1957. Para los que no conocemos la música. Esa es. Ustedes saben muy bien que los bautistas argentinos teníamos nuestro himnario, ¿no es cierto?, himnos de ricos evangélicos, que se usó en el marco del Río de la Plata. La gente del Pacífico, toda la América Latina del Pacífico, usaba el nuevo himnario popular. Lo que hizo la Casa Bautista de Publicaciones es hacer un engendro de los dos. Un resumen, sacó uno de uno. El himno lema de la Sociedad Misionera Dorca, de la primera iglesia bautista de Rosario, era como María Pestaña. Que era, por acá la usted no me idea de María Pestaña, realmente. Bueno, como María Pestaña, junto a los pies del Señor, la que anunciamos a Cristo. Bueno, no está en el nuevo. Una de mis tías, hermana de papá, me agarró un día y dice: Carlito, nos sacaron como María Pestaña. Estaba sufriendo, pobre persona. Bueno, la pregunta famosa de qué pasa entre reunión y reunión nos lleva a un detalle, que es: ¿cuál es el criterio con el que hacemos las cosas? Porque lo de mujeres criteriosas deriva de la palabra criterio. Ahora, no sé por qué mujeres criteriosas, debe ser porque las mujeres normalmente no son criteriosas. Más bien son sentimentales, temperamentales. Bueno.
¿Qué se pensó? ¿Cómo se pensó? ¿Por qué pusieron toda la mesa con las gracias que se cuánto? No, los banquitos, todo vacío, templo. Es un sentido, ¿cierto? Sí. Ahí hay un criterio, una razón especial derivada del pensamiento. Cuando yo pienso en el tema, ¿no es cierto? Y en el asunto de la mujer criteriosa, entonces hago un poco de memoria y digo, a ver, ¿cuál fue el criterio por el cual mi mamá me enseñó a leer antes de yo ir a la escuela? Ya no se lo puedo preguntar porque la vieja hace rato que me lo enseñó, pero me enseñó a leer el lunes 29 de septiembre de 1952. Yo empecé a leer de corrido. Y tengo la fecha porque la vieja tenía su libro devocional, Manantial del Desierto, con todas esas anotaciones. No es porque yo sea tan memorioso. Y lo primero que leí de corrido en mi vida fue Juan 3:16. Así que el criterio que mi mamá tenía, además de ser maestra normal y profesora de filosofía y pedagogía, porque la parte educativa le salía de adentro, es que el nene supiera quién era Jesús. Ya de Jesús le había escuchado hablar 3 años, pero que el nene supiera quién era Jesús y qué era lo que tenía que hacer. El nene en ese tiempo no le llevó demasiado el apunte, me pasaron casi 5 años después, ¿cierto? Hasta el día en que yo nací de nuevo con Jesucristo. Por ejemplo, ¿cuál fue el criterio por el cual Lida Sanicón de Ureta, mi pastora en Rosario, introdujo en la primera iglesia lo que en ese momento se llamó las organizaciones juveniles misioneras, que para los chicos de 3 a 9 años eran un ratito de sol, y de ahí en adelante las chicas de 9 a 16 tenían la sociedad civil de niñas y nosotros los varones los embajadores de la país. ¿Cuál fue el criterio de doña Lida? Para hacer ella el canal por el cual entraron todas esas cosas en la primera iglesia, que de eso no sabía nada. Clarísimo. La preparación misionera de los chicos, junto con la doctrina. Fíjense que yo tenía 5 años, 2 días antes, el sábado anterior, al lunes en el cual yo empecé a leer el corrido, me nombraron presidente de los Relitos del Sol. Tenía 5 años y 10 meses. Y yo iba a dirigir las reuniones con un evangelio de Juan en la mano, porque como ya sabía leer. 5 años, casi 6. Ahora, la formación fue misionera a fondo. A fondo. Conocíamos las historias. Por ejemplo, dentro del lema de los embajadores del reino, ¿cierto? Una de las expresiones es estudiar la vida de los nobles embajadores escritas en la palabra de Dios y en las historias misioneras. Y vaya que sabíamos historia misionera. Mi capítulo de embajadores se llamaba Juan Pato, un norteamericano, ¿no es cierto?, que fue a evangelizar a los caníbales de África. Y por supuesto, conocimos la Biblia de memoria a rodete. Y nos preparaba, no tanto el Relitos del Sol, pero el embajador del rey conocíamos lo que era la eclesiología y la manejaba. Así que cuando llegábamos después del bautismo a participar en la asamblea administrativa de la iglesia, sabíamos muy bien de lo que debíamos hacer. ¿Cuál fue el criterio para que Eve Loero invirtiera todos los sábados, de marzo a noviembre, de los años 50 a 55, siendo mi consejera de Relitos del Sol? ¿Por qué esa mujer invirtió tanto tiempo y no faltaba ni equivocada? Precisamente el criterio fue pensar que lo que se hace por la niñez tiene un resultado que es
directamente proporcional en forma exponencial a la inversión que se hace. El mismo criterio tuvo Héctor Icata, el consejero de Matador al Rey de los años 56 al 61. También con el mismo enfoque. Entonces es bueno saber los criterios con que se hacen las cosas. Ahora, para saber eso, uno tiene que ir a la definición de la palabra. ¿Qué quiere decir criterio? Porque lo usamos. Muchas veces decimos, ¿con qué criterio hicieron tal cosa? Les cuento una para empezar el día. Mi papá era el secretario de la iglesia en Rosario. Redactaba espectacular. Pero mi mamá también redactaba. Y a esta no se le escapaba una en materia de cómo se escribían las palabras o cómo fue. Entonces llegamos a las asambleas administrativas. Yo nunca vi en mi vida dos tipos que se trataran con más ternura que mis padres. Tuvieron una vida de lo más interesante, como se conocieron, etc. Un romanticismo puro. Y con una delicadeza bárbara. Pero, cuando mi mamá era día de reunión administrativa, pisaba el umbral del templo y en ese momento el marido se convertía en el hermano secretario. Entonces, apertura, no sé cuánto, lectura de las actas, era lo primero que se hacía. Bueno, terminaba la lectura de las actas. Y si por casualidad mi mamá levantaba la mano, era eso una carcajada generalizada porque todo el mundo la sabía que no se veía. Porque la vieja se paraba a decir que el hermano secretario le importaba un bledo que era el marido. En la página tal, la palabra tal, no sé qué, cometió un error, ¿cómo le había encontrado? No sé. Y lo peor era que generalmente era cierto. Ahora, ¿qué hacía la iglesia? Se mataba de risa, porque no lo podían entender. No, jamás. Solamente porque el Señor se lo llevó primero a él y después. Ahora, precisamente por el criterio. ¿Cuál era el criterio? Aprenderse los códigos. No, el criterio era simple. Yo, en una asamblea, soy miembro de la iglesia individual, que vos seas el secretario, lo que sea, me importa un comillo, ¿no es cierto? Porque yo soy. Y se respetaba la mano. Entonces, la definición de criterio, según nuestros amigos los diccionarios, es bastante extensa con varias acepciones. Podemos entender que un criterio es una norma, que es una regla, que es un principio, que es una pauta, todo, sea lo que sea, para conocer la verdad. Un criterio es un juicio o discernimiento, algo que analizamos. Y el criterio puede ser un criterio sabio o no sabio. En el año 62, la Asamblea de la Convención de Iglesia de Argentina, no sé cuántos de ustedes saben que nuestra Aurora tiene un organismo nacional que se llama Convención Evangélica Argentina, que se constituyó el 31 de diciembre de 1908 y 1 de enero de 1909, fíjense en qué época se reunían los nuestros en aquel entonces, con 5
unidad del organismo, ¿no es cierto?, que tiene todo es el paraguas general de toda la obra, en todo sentido. Mujeres, varones, lo que, las iglesias. Y ahora cada 2 años, pero hasta el año 76, una vez por año se hacía una asamblea donde iban 5 delegados, 4 o 5 delegados por iglesia, se discutía todo lo que había que discutir, etc. Yo no era delegado, tenía 15 años en el 62, pero estas cosas me encantaron toda la vida. Así que me metí, como era libre, el tema y se hacía en el centro de la iglesia, la convención, yo me metí. Y participé como oyente de una discusión de criterios. Tremenda discusión, larga discusión. Y los dos discutidores principales eran el pastor Santiago Cantini por un lado y el pastor Antonino Serafín Patrocchi por el otro. Antonino Patrocchi fue durante muchos años pastor de la iglesia de Avellaneda Norte, ¿no? Acá de Chile, en el 700, bien, ¿cuál era el problema? Los bautistas hemos sostenido a muerte toda nuestra vida la separación de la iglesia y del Estado. Y también el tema educacional. Hemos sido pioneros en la parte educativa, creando escuelas de todo tipo y color. En ese tiempo había varias escuelas en las iglesias y algunas que estaban bajo la convención directamente. Pero el tema es que toda cosa que es privada, porque obviamente eran específicas, tiene que depender, como se dependía, de la cuota de los alumnos. Pero cuando todo se va oficializando, entonces también se oficializa el tema de los sueldos. Cuando todo dependía de la iglesia sin necesidad de que nadie viniera a ver, los maestros le pagaban lo que se podía. Pero cuando la cosa se iba oficializando, entonces ya no. Y empezaron la situación de decir, bueno, necesitaríamos que el Estado nos ayude con los subsidios para los sueldos. Fue la misma discusión que hubo en el seminario hace unos años atrás cuando empezamos a dar los títulos oficiales. Y esa discusión sobre si se aceptaba o no la ayuda del Estado se planteó en el seno de la convención con un templo repleto de delegados de todas las iglesias que no tenían una cuota y que miraban asombrados cómo entre Cantini y Patrocchi, sin insultarse ni nada por el estilo, se discutía la muerte. Cada uno con su criterio. Don Santiago decía, aceptar el subsidio del Estado es vulnerar el principio de la separación de la iglesia del Estado y de la libertad, etc. Y Patrocchi decía, miren, será eso, pero si no lo aceptamos, se nos mueren las escuelas. ¿Cuál fue el resultado? Ganó la opinión de Cantini, porque se presentó para votación. Y como el tema en general, todo el mundo pensaba que lo de Patrocchi era poco más o menos que era más diablo, resultado final, se cerraron todas las escuelas. Simplísimo. No las pudimos mantener. Todas las escuelas que dependían de la convención. Algunas sobrevivieron, como por ejemplo la de San Justo. Pero cerró la de Once, cerró la primera de Rosario, cerró un montón. Cerró la de Avellaneda de Manuel, la William Morris. Bueno, ¿se dan cuenta? Sí. El criterio, es decir, la base de fondo era sana, pero el criterio estaba mal. Y a veces pasa eso. Y es lo que uno tiene que cuidar. Ahora, criterio y sabiduría corren en paralelo. Porque para sostener un criterio, uno tiene que ser sabio.
tiempo corre y no entienden nada. Pero ustedes. Entonces, ¿yo qué hice? Pensando en esto, digo, la Biblia debe tener la palabra criterio como parte. Hay una Reina Valera, ella, ¿alguien tiene la Reina Valera, hermano? Sí. ¿Eso es una Reina Valera? 60, ¿no? Sí. Yo voy a ir para 1909. Sí, como si. Bueno. Hasta el 60, esta era la única Biblia que existía para los evangélicos. Después del 60 aparecieron las otras. Biblia de las Américas, Nueva Traducción Internacional, algunas son casi contemporáneas, nuevísimas. Nueva Traducción Viviente, Traducción de Lenguaje Actual, Dios habla hoy, etc. Todos son posteriores al 60. Hasta el 60, esto era lo único que era o estaba en el ámbito de los evangélicos en general, de habla hispana. En todo este libro, la palabra criterio no está ni una sola vez. Se la pueden leer de Génesis Apocalipsis que no la va a encontrar. Ni una vez la palabra criterio, porque fue lo primero que hice. Si yo quiero mencionar la palabra criterio, vamos a buscar dónde está. En la Biblia de las Américas, ni una vez. En la TLA, creo que tampoco. En la Nueva Traducción Viviente, una vez, criterio. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 15. De que las Biblias están cerradas. Hermanita. La Biblia No me vengan con chistes tontos. Dejen la Biblia quietas. Tomen nota, todo lo que quieran, pero no pierdan tiempo buscando los pasajes porque si no yo hablo al aire. Una vez, en Juan 8:15. Y en la Nueva Versión Internacional, 8 veces. Que no es criterio. El plural está, criterios. Una vez en Juan 8:15, 3 veces en la primera carta de Pablo a los Corintios, 3 veces en la segunda y una vez en la primera carta de Pedro. ¿Y a qué se refiere? Precisamente, hermana, cierra la Biblia. Anote y le busca en tu casa. Si quiere le diga personas citas. Todas referidas, especialmente las 6 de las 2 cartas de Corintios, a los criterios mundanos. Pablo en todas dice, ¿ustedes creen que yo uso criterios del mundo? Es interesante. Fíjense que en el Evangelio de Juan el Señor es el que está hablando. Y dice, ustedes usan criterios mundanos, pero yo juzgo correctamente. Entonces, para hablar de personas criteriosas, que puede aplicarse a los hombres también, por accidentes, uno tiene que hablar y pensar de la combinación de criterios con sabiduría. Porque no van separados. Para que un criterio, una forma de pensar, un estilo, una razón de algo, tenga realmente seriedad y vigencia permanente, tiene que estar acompañado por la sabiduría. Y el tema básico es que sabiduría y criterio, insisto, lo dije antes, lo repito, van
cuando uno busca, en esta Biblia que estoy usando acá, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra sabiduría aparece 48 veces. Y todos ustedes saben, no les estoy diciendo nada nuevo, que el corazón del libro de Proverbios es el versículo 7 del capítulo 1, que dice, en el marco de la Reina Valera, que es la conocida, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, es interesante que por lo menos en las estadísticas que yo saco acá de la Nueva Traducción Viviente, el sentido del temor de Jehová aparece 13 veces, explicando en cada una cuáles son las ventajas del temor de Jehová. Y todas están unidas a la sabiduría. En esta traducción dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y en el capítulo 10, hay un pasaje que es prácticamente el paralelo. Perdón, de nuevo. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces, mis hermanas amadas, si vamos a hablar tan concretamente de una expresión como mujeres, ¿cómo era? Criteriosa. Criteriosa. No tiene frío. Hay que pasar por el tema del temor al Señor. Y perdonen que les diga muy claramente que mi humilde experiencia de recorrer el mundo dice que los creyentes evangélicos, especialmente los bautistas y más particularmente los argentinos, hemos perdido el temor al Señor. Y si no lo perdimos del mundo, lo tenemos bastante desdibujadito. ¿Por qué digo esto? Porque nos cuesta ver creyentes en Cristo de este tiempo que sean coherentes entre lo que se dice Lo que se hace. y lo que se hace. Que era precisamente el principio de la autoridad moral que Jesús ejercía. El cierre del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que es el cierre del Sermón del Monte, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús era coherente entre lo que decía y lo que hacía. Y para ser criteriosos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tiene que haber coherencia. Y esa coherencia se refleja únicamente cuando los principios generales de la nueva vida de la que habla 2 Corintios 5:17 es tan fuerte como para superar cualquier contingencia. Si mi memoria no me falla, 2 Corintios 5:17 dice de modo que aquel que está en Cristo, todo lo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Bien, les voy a contar una experiencia personal. Yo siempre digo que me comí 9 meses yendo a los cultos en la panza de mi madre. Y como yo nací un viernes, creo que el domingo la vieja no fue. Pero debe haber sido el único domingo en su vida. Y le debe haber costado por culpa de gente que nació un viernes, no me pierdo el culto. Algo así, porque era de lo que no había. Yo no iba solamente a los
Diga que nosotros nos la arreglamos bastante bien, porque teníamos a los hijos del pastor que vivía ahí mismo, ¿no es cierto? Y que eran de mi edad, y que se igual armábamos un desastre ahí. Bueno, después tuve que empezar a ir a la escuela de la tarde y se acabó la ciudad. Ahora, me mudo a Buenos Aires. 18 años, ya compré la iglesia, ya sabía todo. Bueno, llego a Buenos Aires. Aterrizo en la iglesia de Caballito, como podría haber aterrizado en cualquier otra, pero como el pastor Sami lo conocía porque había estado 2 veces en la primera Rosario, dije, voy a la iglesia del pastor que conozco. Bueno, empiezo, no sé cuánto, de entrada nomás, poco tiempo me hago parte del grupo de jóvenes. ¿Qué pasaba? En el grupo de jóvenes había una tirantez entre los jóvenes y los viejos, específicamente los hermanitos diáconos. Y más particularmente el presidente de los diáconos, que por haber sido oficial de la policía creía que todos los miembros de la iglesia eran agentes de su comisaría. Así que yo me dejé ganar por eso. Yo que tenía que ver si venía blanco, blanca, radiante, de Rosario, pero caí en la trampa. ¿Y saben cómo era el asunto? Muy simple. Él opinaba blanco, yo opinaba negro. Él decía A, yo decía Z. Y así, años. Llegué en el 65 a Buenos Aires. Pero el domingo 19 de septiembre de 1976, el pastor era el aniversario de la iglesia. En realidad el aniversario es el 15, pero bueno, había caído el tercer año, domingo del 50. Se le ocurre, en el cierre del culto de la mañana, preguntar cómo andaba la iglesia, cómo anda el evangelismo, cómo anda esto, ¿verdad? Y yo era el tesorero, entonces me dice, ¿y las finanzas? ¿Saben una cosa? Por primera vez en mi vida, yo dejé de lado los números y reconocí que el Espíritu Santo me tomó y me hizo decir otra cosa que nada que ver. Claramente yo dije esto: las finanzas andan mal porque yo ando mal. Y yo tengo momentos de recuperación. No puede apagar, hermano. Le digo, porque yo he perdido el primer amor. Y entonces, adelante de todos, dije, porque yo tengo, bien, cuando termine de consultar el celular de los hijos, ¿saben? Digo, porque yo tengo un problema personal con el hermano fulano de tal y quiero pedirle perdón. Un silencio y hubiera caído una bomba atómica. Dije lo que pasaba, bien, amplio, ahora estoy abreviando. Y el pastor me sacó del tema, me ayudó y me dice, hermano fulano, ¿usted acepta el pedido de perdón de no acá? Y él dijo que sí. ¿Saben? En abril del año siguiente, él fue con su esposa, como siempre iba, a la Terna de Río. Pero al tomar la curva que hay en la vieja ruta 9 entre Santa Fe y Córdoba, se cogió un camión. Nunca se supo si porque se había que dormir a la tarde. Nos llaman por teléfono. Mire, pasa tal cosa, el señor fulano está sujeto a una operación, les avisamos,
recomendó a mí que yo fuera a hablar al sepelio, en el cementerio de Chacarita, en el panteón de la Policía Federal, en nombre de la Iglesia. Nunca en mi vida sentí tanta paz por saber que yo había arreglado mi situación. O sea, yo que nací evangélico, también tenía mi problema con la nueva evangélica. Y creo que ese es uno de los puntos que los criteriosos y criteriosas tienen que tener en cuenta. Posiblemente, en materia de mujeres criteriosas no haya nadie como la del Proverbio 31. Mujer virtuosa que hallará y toda una de halagos encontrará. Pero también hubo varones. Le menciono dos nada más. Uno, José. Cuando José va a Faraón y le revela el sueño y le dice lo que él cree que había que hacer, la respuesta es: ¿quién como tú? ¿Quién como tú? No hay nadie tan inteligente, todo, y lo nombra número 2 del imperio. Claramente le dice: nadie en todo Egipto va a tener más autoridad que vos, excepto yo. El segundo ejemplo es Daniel. Cuando en el capítulo 5, él revela a Nabucodonosor. Perdón, esto está en Belsasar. Y Daniel es puesto otra vez en un lugar de privilegio. La pregunta de cierre es: ¿y con nosotros qué pasa? ¿Cómo estamos moviéndonos? ¿Cuán criteriosas son nuestras acciones como para reflejar claramente lo que el Evangelio es? El 21 de marzo del año pasado, después de una internación de 4 días, el Señor se llevó a ver su presencia. Yo fui el primer expatriado de mis compañeros de escuela secundaria. Algunos fueron a vivir al interior, 1 o 2, otros se fueron al exterior. Pero yo fui el primero que se fue a Rosario. Y yo soy tremendamente sentimental. Y entonces, desde la lejanía, yo ya llevo 60 años de egresado. Desde la lejanía fui el que siempre me ocupé de reunir a mis compañeros. Y en los últimos años el tema llegó a un punto en el que yo llevo desde Buenos Aires todo el café cargado en el agua, hasta la bebida, ¿vale? Y la primera iglesia de Rosario, que tiene unos salones adyacentes al templo, nos presta uno, sin cargo. Todos, nada que ver con el Evangelio, pero impactados por el lugar y por las cosas que pasan. Y todos me mandaron mensajes de WhatsApp, avisados por uno de los muchachos que junto conmigo vivimos en Buenos Aires. ¿Saben la frase que todos decían? Más o menos todos se escribieron así: negro, una cosa estamos seguros, y es que tu fe te debe haber sostenido. Mis amadas, este es el tiempo
con la espada nunca arriba de la cabeza. 70 años de ministerio para que un grupo lo tire a la basura. De todos tipos que nunca en la vida pisaron el hogar, pisaron los pies. Cuando se compró el predio del que está en el hogar, no había ni un arbolito. Esos son 12 hectáreas con una casita, la que da a Caucos el Paso. Eso es todo lo que había. Y nosotros los chicos de las iglesias de aquella época, después íbamos a cortar el pasto y hacíamos un montón de cosas. Así que desde el año 56 para acá, yo ahora vivo en directo, a mí no me la contaron. Esto que ustedes han hecho, los gobernadores, o oír, lo que sea, es un tema fundamental. No sé si ustedes saben que de los internos de este conflicto hay una monja. Gente no creyente ha habido error entero, pero también ha habido errores de gente no creyente de ser cristiana. O sea, eso no fue un geriátrico común, eso fue una fuente evangélica. Entonces, cuando las cosas son así, vale la pena hacerlas. Y yo la felicito por eso. Y les dejo las inquietudes. Si yo estuviera en el lugar de ustedes, lo que haría es que en la próxima reunión se reúnan para recibir los testimonios de lo que las mujeres misteriosas han hecho, han disparado, han resuelto algo. Y lo hizo el pastor de predicar. Y sigan todo el año. Después de año me cuentan si no valió la pena. Porque es cuando uno se el balance en las macro películas, donde los resultados, si la bendición del Señor sea gracias. Y como dice el dicho, colorín colorado, todo esto será terminado, excepto el hecho de que pasaremos al tema en un momento.